Bienvenida a Ya Emprendí y Ahora Qué, un espacio de conversaciones y entrevistas donde hablaremos de esas cosas que ocurren luego de tomar la decisión de emprender. Y que muchas veces nadie nos dice. No estás sola, queremos hacerte la vida más fácil y aquí te lo contaremos todo. Hola, hola, bienvenida a otro episodio de Ya Emprendí. ¿Y ahora qué? Y bueno, en este episodio le vamos a hablar de emprender y trabajar. Sí, ese es el tema que en este momento, cuando estamos grabando esto, está de primera mano de parte de Mari, que hace un mes y medio más o menos dejó su trabajo de oficina para dedicarse al 100% a este proyecto maravilloso que es Emprendedoras Conectadas. Hoy estamos nuevamente en un cowork acá en Santiago de Chile. Así es. Quizás en otros episodios estaremos por ahí en otros lugares del mundo. Así es, así es. Pero bueno, queríamos comentarles eso, que estamos hoy aquí en un cowork grabando este episodio de el podcast Ya Emprendí y Ahora Qué. Sí, bueno, vamos a ver qué es esto de emprender y trabajar. Sabemos que hay muchos de ustedes que quizás están en este momento en esa transición, ¿no? O lo están pensando, dicen, bueno, ¿cómo me preparo para dar este salto? Y justamente vamos a hablar hoy de eso, ¿no? De la preparación que amerita, o que idealmente, porque no todas lo hacemos, yo di el salto y no me preparé, en algunas cosas sí, en unas no tanto. Pero bueno, hoy después de toda esa experiencia y la experiencia que ha tenido Mari en su proceso que ha sido como en paralelo, podemos compartirte mucha más información de qué deberías considerar para esta preparación y pues dar el salto. Sí, una de las primeras preparaciones, cuando estuvimos conversando un poco de qué íbamos a contar acá en el podcast, lo vamos a contar también un poco desde mi experiencia, ¿no? Yo tuve una transición que aprox fueron 4 años, un proceso de transición, y en ese proceso de transición, precisamente una de las preparaciones que yo más tuve fue la preparación personal. Sí, pero cuenta por qué 4 años. ¿Qué pasó en ese momento que tú dijiste, no me vuelve a pasar? Mira, me pasó, yo tengo acá en Chile 6 años, voy a cumplir 6 años. Mi primer trabajo que tuve en Chile, al año y medio me despidieron. Sí, me bueno, botaron. vamos a contextualizar. Estamos grabando esto en febrero del 2022, porque no sabemos en cuánto tiempo se va a escuchar esto. Bueno, así que es verdad, en febrero del 2022, estamos en febrero del 2022. Me pasó, en esa oportunidad me despidieron y yo quedé así como que en el aire, literalmente, y en el aire pensando de lo que quería hacer. Económicamente no, yo tenía una preparación económica. gracias a Dios. Pero de qué quería hacer. De hecho, ahí me comencé a cuestionar, o sea, cómo me veo en la vida, qué quiero hacer en la vida, porque bueno, me votaron y es como que sí, se me movió todo el piso y no tenía nada más, ¿no? Entonces, desde allí, de hecho, lo que me propuse y parte de lo que yo le decía a Naires en ese entonces es, esto no me vuelve a pasar. Yo voy a comenzar a un trabajo nuevo. A las 2 semanas comencé a trabajar en la empresa donde estuve los últimos 4 años, fue súper rápido, la verdad. Pero yo comencé a trabajar allí y dije, yo esto no me vuelve a pasar, a mí no me vuelven a votar, o sea, se me podían votar buenísimo, pero que no me votaran y yo estuviera otra vez, sintiera que me quedaba en el aire, como que si no sabía qué iba a hacer entonces con mi vida. Y por supuesto allí la preparación personal fue trascendental. Sí. Comenzar a trabajar entonces mi mentalidad, conocerme, sí. quién Bueno, soy. ahí llegó la PNL a tu vida, Sí, yo creo, ahí llegó. ¿no? Al año después, Sí. más o menos, llegó la PNL. Sí, pero en ese momento llegó la PNL a tu vida porque yo recuerdo que yo te hacía sesiones. Sí. Cuando estabas buscando tu trabajo, yo te hacía sesiones y en esa búsqueda también de entender qué hay más allá, pero yo recuerdo que Mari me decía, o sea, no puede ser que yo salga aquí y no tenga nada que hacer, no sepa qué hacer, ¿no? Además de ir a meter el mismo currículum de siempre, ¿no? Y bueno, en ese entonces había muchísimos otros temas de mentalidad, que yo creo que la mentalidad también a veces nos juega mucho a favor o en contra de dar el gran salto, ¿no? De dar ese primer paso, como lo llamamos nosotras, porque bueno, ahí la mentalidad y las creencias van ahí bien de la mano. Van de la mano, sí. No, yo creo que entonces la preparación personal, en ese entonces, de hecho yo ni siquiera pensaba en emprender, no estaba como en mi radar todavía, siempre había sido emprendedora, pero yo lo veía como un hobby, ¿no? Realmente no lo veía como que pudiese vivir o generar un negocio de eso. Como yo creo que le pasa a muchas, yo creo que muchas cuando empiezan, y estamos trabajando, al principio siempre empieza como un extra, el dinerito extra, la platita esta, sí. O el hobby, esto que me gusta hacer y que eventualmente lo rentabilice, sí, eventualmente. Sí, porque no siempre lo rentabiliza. Pero claro, no tenía así como esa orientación de en qué iba a emprender o qué quería hacer, pero estaba en esa búsqueda, ¿no? De entender.
Y bueno, parte entonces de lo que traje, comencé a estudiar programación neurolingüística, comencé entonces a revisar cuáles eran las creencias que yo tenía, inclusive con respecto al emprendimiento, porque comenzaron a surgir creencias de, bueno, de que la oveja negra de la familia, que quién es ese que emprende o que quiere trabajar para sí mismo, ¿no? Todo un desafío, todos Así unos temas. es. Y también entonces también trabajar estas creencias de que no se podía emprender y trabajar al mismo tiempo, que no se podían hacer tener estas dos en paralelo. Sí, Y que bueno, no te quiero dejar ahí como al descubierto, pero que duraron bastante ese trabajo del paralelo. O sea, sí. me atrevería a decir que fue no sé si la creencia, pero fue ese estatus de lo difícil que es hacer en el paralelo o lo inútil, y vamos a hablar un poquito de eso cuando hablemos también del tiempo que pudiera parecer hacerlo en paralelo, y resulta que no, mis amores, tienen una gran ventaja. Sí, tiene una gran ventaja. Y otra si comenzáramos a resumir un poco cuál fue esa primera etapa, bueno, la preparación personal, trabajar en mí, trabajar Sí, en mi mentalidad, en mis sí, creencias, sí. el autoconocimiento, estas creencias de trabajar y emprender al mismo tiempo y Sí. buscar ayuda. Sí, y bueno, ahí entró el primer paso. Mari estuvo como en la segunda, tercera edición de el programa, y ahí yo creo que empezó también como las- la, la, la cosita, ¿no? La semillita de, oye, podemos hacer algo más, ¿no? Yo recuerdo mucho, la recuerdo como mi alumna en el primer paso, que a ella se le hacía muy fácil aprender, y yo le decía, ¿y por qué tú no le enseñas a otras personas lo que tú haces para aprender de manera tan fácil? Y ella no lo veía mucho en ese tiempo, pero empezó a esbozar, ahí empezó a esbozar en qué cosas podía empezar a ayudar a otras personas. Y bueno, es algo que después ahí les voy a contar, pero después yo confirmé cuando me ayudó a mí con mi propio camino del tema de finanzas, porque bueno, Mari acompaña a otras mujeres también a ordenar sus finanzas personales, a mejorar su relación con el dinero, y ahí empezamos a hacer un poco de match, que bueno, que yo creo que son tema de otro Que podcast. es que decantó, que hoy somos socias. Claro, que decantó en que hoy somos socios, en que su marca personal se dedica también a estos temas de acompañamiento con los numeritos, ¿no? Y con las finanzas. Pero sí, definitivamente soy egresada de este programa del primer paso y puedo decir que allí pues pude reconocer también cuáles eran esos miedos que me Claro. impedían, ¿no? Que me impedían emprender o entender que sí podía ayudar a otros, reconocer eso y que además me podían pagar por eso. Eso Además, fue un temazo y eso duró un tiempo sí, y establecer como de alguna u otra manera, bueno, qué modelo de negocio pudiese sí, generar yo en función de esto, sí. ¿no? Sí, antes de pasar al próximo punto, yo creo que algo súper importante, ¿no? Que lo vi en ti, que lo veo muchas veces también, lo vemos hoy en día muchas veces con los emprendedores, es que hacemos algunas cosas de manera tan fácil y de manera tan fluida que no entendemos, no nos cabe en la cabeza que alguien nos puede, o sea, pagar por eso, ¿no? Que Pero, alguien necesita ayuda en y ese que alguien sentido. necesita ayuda en ese sentido. Yo creo que ahí nosotros fuimos un gran espejo en muchas cosas, porque yo era la del negocio, pero no tenía nada de orden financiero, y yo veía que ella lo hacía de una manera tan fácil que yo decía, Dios mío, hay tanta gente como yo que necesita ayuda en esto, y tú tienes una facilidad tan grande con los números, ¿por qué no ayudas a más personas? Y yo no me lo Pero creía. nada, sí, es un tema. Así No que me lo creía, pero bueno, el paso me ayudó ahí sí, bueno, y todo el trabajo acercar. que hemos hecho después también con las emprendedoras, porque ha sido, no se crean, este trabajo que hacemos con ustedes es un aprendizaje mutuo siempre. Sí. Entonces, bueno, como primer ítem de esto de emprender y trabajar, hay Sí, una preparación personal que hay que hacer, que es importante hacer y que la fundamental. invitación siempre es hacerla antes de tomar la decisión de saltar al vacío. Uf, sí. Porque yo hoy desde la experiencia, les puedo decir, después de mes y medio, después de renunciar y decidir dedicarme 100% a mis proyectos, entiendo la ventaja y el beneficio de haber hecho esta preparación personal. Si yo no la fuese hecho Sí. antes, hoy seguramente yo estuviese corriendo En un mar buscando, de dudas, corriendo buscando trabajo porque corriendo ya no buscando trabajo confías. porque no confío. Sí, Sí, chica. de verdad les puedo decir que ha hecho Sí. una gran diferencia. A mí me llevó 4 años, hoy estoy fuera y de hecho le comentaba a Neyli, eh, esta semana, uy, ¿por qué no lo decidí antes? ¿Por Sí, qué no lo hice antes? sí, yo ahí siempre Pero le digo bueno, que cada bueno, quien a que su tiempo, sí, ¿no? Y que también es el momento perfecto. Quizás antes hubieses todavía estado en ese mar de en dudas. ese mar de dudas y ese tipo de cosas, y bueno, ajá, en esas condiciones es súper desafiante seguir adelante. Ok, como segunda entonces etapa o ítem de emprender y trabajar, desde mi experiencia yo les puedo decir que hay que hacer una preparación económica. Claro, imagínense la mujer de los números, y no voy a decir que nos preparemos con la...
Hay que fallar, y esto es una frase que dice Neri que me gusta siempre, hay que fallar rápido y barato. Hay que salir a probar. Entonces, claro, por supuesto, el ideal es que podamos generar algún fondo económico que nos dé esa paz mental para estar los primeros meses, Claro. en los cuales, les voy a ser sincera, no es que tú renunciaste mañana y, ay, sí, comenzaste a emprender, a trabajar en lo tuyo y ya te hiciste millonario. Claro, sí, menos, ¿no? Y ojo, y puede ser que ni siquiera produzcas un peso, y ahí yo sí puedo hablar también de mi experiencia. Yo me vi en algún momento sin un nada, cero, o sea, literalmente cero, en un febrero fatídico que va a salir por ahí también, quizás en otro podcast, pero donde no generé ningún tipo de ingreso, porque no tomé en cuenta un montón de cosas, tenía deudas, tenía mis gastos personales, y no había tampoco, que es un poco lo que dice Marisalido, ni a fallar, ni a probar, ni a validar, ni a entender, nada. Ni había un fondo tampoco. Ni había un fondo tampoco, o sea, no, yo estaba... Esa transición, estar tranquila. Por eso yo no soy la del ejemplo en este podcast. Sí, entonces, eso aparte del fondo, hay que salir a probar, fallar rápido y barato. Entonces, ¿qué hice yo? Yo generé un PMB, lo que se llama un producto mínimo viable. En ese tiempo en el que yo emprendía y trabajaba paralelo, yo comencé a desarrollar mis servicios, comencé a desarrollar mis productos y a ponerlo al servicio de otros y a probar. Y ojo, y vendido ya, eso claro, es que quede constancia. Sí, además validando cómo funciona, cómo está el mercado, cómo ayuda realmente esto que yo estoy desarrollando en las personas, y lo probé con personas, sí, y que además generaba. Ajá, eso iba a decir, ¿no? ¿Y cuánto estaba la gente dispuesta a pagar por esto? Claro, cuánto estaba la gente dispuesta a pagar por eso, y yo comencé a probar, a entender, a mejorar mi servicio, de modo que me diera más claridad para saber hacia dónde me iba a mover. Y les puedo decir que yo salí de mi trabajo, pero ya yo venía andando con un programa precisamente de acompañamiento que se llama El Poder del Dinero con mujeres, y yo salí, y hoy en día todavía yo estoy percibiendo ingresos por ese programa que comencé el año pasado, justo cuando después tomé la decisión de renunciar. Sí. Entonces, importante que en ese proceso de transición, que les repito, a mí me llevó 4 años, yo comencé en ese tiempo, no a los 4 años, pero como al segundo o tercer año comencé a probar y a validar esos productos y servicios, y entender que era eso a lo que me quería dedicar, por lo menos en las primeras instancias, después que salí y renuncié. Sí. Entonces, el producto mínimo viable es trascendental, tienen que comenzar a probar. Y lo otro, que bueno, aparte de que tener este fondo de paz mental que te permite entender o tener cubierto tus gastos, Claro. saber cuáles son tus gastos. Te voy a decir, pero, cubierto más o menos qué, porque si no sabemos cuánto, bueno, a mí me pasaba al principio, ya les dije que yo no soy el ejemplo, pero les sirvo de contraejemplo para todo. Yo no tenía claridad de nada de eso al principio, entonces ni siquiera entendía cuánto tenía que tener ahorrado para poder vivir bien, ni siquiera además cuánto tenía que salir a vender. No, entonces, súper claro, hay que comenzar a tener claridad de las finanzas personales. Sí. Y entonces, si tú te encuentras en esta situación que quieres dedicarte ya, a lo mejor estás emprendiendo y trabajando al mismo tiempo y quieres dedicarte solamente a tu emprendimiento, tienes que comenzar a entender también, primero, cuánto te está generando tu emprendimiento, si te está generando las lucas suficientes, como dicen aquí en Chile, para cubrir todos tus gastos personales. Y si no, entonces, bueno, ¿cuánto tengo que comenzar a ahorrar? ¿Cuánto tengo que tener allí guardadito en un fondito de paz mental para cubrir mis gastos en el año? Entonces, bueno, ¿cuáles son mis gastos? Tienes que tener muy claras tus finanzas personales. Sí, y además, ojo, entender cuánto me está dando mi negocio para, si es que te está dando algo, porque si a lo mejor estás en el punto en el que ni siquiera estás cobrando todavía, lo primero es, empieza a cobrar por lo que haces para que puedas dar realmente ese salto y sea rentable. Sí. Y no te vayas a ir así como... El ideal es que mi invitación siempre es, si tú vas a emprender y estás trabajando, que ya tú renuncies cuando tú tengas productos y servicios que ya estén probados, que ya, aunque sea algo que ya se haya vendido, porque ya sabes a qué te vas a enfocar y con qué vas a comenzar a trabajar. No es que renuncié, me fui porque no aguanto a mi jefe, no soporto a mi jefe, bueno, ese es otro tema, pero, ¿y qué vas a hacer? No sé, bueno, vamos a ver qué va a ir saliendo. No, nada de improvisar en ese sentido, sí, hago hincapié porque es súper importante. A quienes ya lo hicieron, bueno, a ni modo, pero a quienes lo están pensando, de verdad que es súper importante, porque además ese tiempo de validación es un tiempo en el que en el negocio es muy inestable. Ese salir a probar es muy inestable. Entonces, si tienen la oportunidad de salir a probar su mensaje, de salir a probar sus productos, de salir a probar su marca, teniendo el ingreso fijo de su trabajo actual, oye, es muchísimo mejor que lanzarse al agua, salir y tener
esta etapa que es inestable, es una realidad, ¿ok? Em, Aún cuando tengas fondo, porque bueno, está bien si tienes el fondo, pero bueno, te estás comiendo el fondo, a lo mejor podrías hacerlo de otra manera Sí. y optimizar tu dinero. No sé, bueno, le hemos hablado de la preparación personal, le hemos hablado de la preparación económica y de salir a probar y vender rápido y barato. Vender rápido y barato no, fallar rápido y barato, pero sí salir a vender tus productos. Ajá, oye, ajá, muy bien. Sí, importante eso. Y lo otro tiene que ver con el tiempo. Uy, sí, que también es otro tema en Es este momento, un ¿no? desafío. Cuando se está en paralelo es un desafío. Es un gran desafío porque pasa muchas veces, me pasó a mí también muchísimas veces, bueno, pero ¿qué es? Si lo que le puedo dedicar es 1 hora a la semana, bueno, pero 1 hora a la semana hace una gran diferencia. Entonces, la constancia, Oye, la dedicación, la disciplina allí es súper importante, pero que tampoco se te vaya la vida, ¿no? en realidad, sí, pero es importante. Usted dice, 1 hora a la semana, pero imagínate, en un año son 52 horas de trabajo. 52 horas de trabajo, de validación, de probar, de crear, que no tendrías de otra manera. Entonces, hace su diferencia. Ustedes creen que no, pero sí hace su diferencia. Sí, sí la hace. Entonces, es importante ahí, bueno, sí tienes que probablemente planificarte, pero también tienes que ser condescendiente contigo, tienes que ser flexible con la dinámica que tienes, porque no se te puede ir tampoco la vida en ¿qué pasaba? O sea, bueno, un trabajo formal de 40 horas a la semana, 45 horas a la semana, oye, date tiempo también entonces para ti de descansar tus espacios. Voy a contar otra infidencia. Porque va a llegar un punto de agotamiento que te va a hacer desistir y vas a tirar por la borda el tiempo que ya quizás invertiste, que ya dedicaste, ¿no? Al proyecto que estás desarrollando. Sobre todo porque hay una preparación que no hemos hablado aquí, pero que también surge muchas veces en paralelo y es como la preparación técnica o profesional para esto, ¿no? Entonces, si además estás en tu trabajo y además te estás dedicando un tiempo a este emprendimiento, a este validar, a esta nueva idea para ponerla en marcha y además te estás formando, a veces es una cosa así que se te puede realmente ir la vida en eso, sin además, y esto es súper importante, sin ver resultados todavía. Entonces, eso pudiera llevar a la frustración porque sientes que estás haciendo demasiado, muchísimo, y que no tienes resultados. Entonces, sí, estás haciendo mucho, pero es un proceso de validación. Entonces, también ser flexible con eso, entender que quizás eso va a durar un tiempo específico, sí, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, pero ¿y para esto estoy haciendo? Bueno, ya va, eso va a durar un tiempo específico. Y también, oye, entender que así como de repente agendaste el curso y agendaste el tiempo para el trabajo y tienes tus 8 horas de trabajo, bueno, hay vida, ¿no? Hay vida, hay amigos, hay familiares. Sale y come tu helado. Sí, o sea, eso yo creo que es súper importante también porque el tiempo suele ser un gran desafío. Y lo otro, y aquí ya yo me voy un poquito más adelante, es empezar a mirar, a entender el uso del tiempo de alguien que está fuera. Porque también es muy desafiante. Yo creo que a Mari le ayudó mucho a su nueva dinámica de trabajo, todo lo que yo le había compartido del uso del tiempo cuando somos emprendedoras. Porque todo el mundo, ay, sí, ahora voy a ser mi propia jefa y voy a estar libre. Y ojo, que no es tan así, ¿no? Eso llega con el tiempo y con la planificación y con trabajar también con algunas herramientas de productividad que nos permitan tener mejores resultados en nuestro día a día. Pero, ajá, ¿cómo son los primeros días cuando uno está así? Ya, uno se vuelve loco y dice, estoy así, siempre estoy ocupada, estoy haciendo algo, y se te pueden ir, no sé, 16 horas en la computadora. O sientes que no haces nada. Entonces, bueno, hay que implementar otras estrategias. Ya después le podemos contar un poco cómo ha sido la experiencia de dar este salto. Vamos a hacer, sí, porque esto da, de verdad que el tema tiempo en el emprendimiento yo creo que da para todo un episodio. Sí. Pudiéramos incluso invitar a ver a alguien que nos ayude. Vamos a invitar a alguien allí que nos ayude. Aquí surgió un nuevo episodio y con invitadas, además que estoy segura que estamos pensando en la misma persona. Así que bueno, quiero solo dejar en claro que esto de emprender y trabajar, esto es un proceso de validación, es un proceso que lleva tiempo, pero que hay que hacerlo en bienestar lo más posible, ¿no? O sea, ser súper flexibles y entender también, bueno, hacia dónde nos queremos mover, pero entender que nos va a llevar tiempo probablemente, quizás mucho más del que esperamos,
depende ahí de los O tiempos de cada menos, quien. ojo, que para María han sido 4 años, no significa que significa, todos tengan, claro. cada quien tiene su ritmo, eso es importante. Y también. depende mucho también del proceso y de la preparación personal que cada quien y de la situación en general en la que sea. Así es. Pero bueno, esa era la invitación que les teníamos hoy, hablar un poco de emprender y trabajar. Cómo pudiéramos hacerlo desde mi experiencia, qué fue lo que a mí me funcionó. Sí, que fue lo que a mí no, para que entonces trates de no meter la pata como yo en su momento ya hace unos 3, 4 años. Gracias por escucharnos, por llegar hasta acá a este nuevo episodio de Ya Emprendí. ¿Y ahora qué? Nos vemos entonces en una próxima oportunidad desde cualquier cowork o desde cualquier lugar del mundo. Chao. Chao, chao. Te esperamos en el próximo episodio de Ya Emprendí, ¿y ahora qué? Recuerda que no estás sola, que queremos hacerte la vida más fácil y que aquí te lo contaremos todo.